registró una pérdida diaria del 11% a raíz del temor a que la Reserva Federal instrumente nuevas subas en su tasa de interés. Además del Bitcoin, otras criptomonedas alternativas como Ethereum, BNB, XRP, Cardano y Solana también registraban caídas en las últimas 24 horas de entre el 8% y el 15%. Fútbol. Estoy muy feliz de haber tomado esta decisión de venir a los Estados Unidos. El capitán del seleccionado argentino dio una conferencia de prensa a casi un mes de incorporarse al Inter Miami, equipo de fútbol con el que jugará este sábado la final de la Leagues Cup ante Nashville. El astro se mostró en plenitud con su nueva vida en Estados Unidos, no solo por lo deportivo, sino por cómo viven el día a día, por cómo disfrutan la ciudad y por el trato recibido por la gente. Este sábado a las 22, Inter Miami jugará la final de la Leagues Cup ante Nashville en el estado de Tennessee, lo que podría convertir a Messi en el futbolista más ganador de toda la historia del fútbol con títulos. Más información en telam.com.ar. Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Recontra Caput. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Quererse libre. Un intento de humanizar la realidad. Quererse libre. El programa de Lía Méndez con Fortunato Morrone y Pedro Mouratian. Un programa para la libertad. Para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Acá estamos. Me parece que te metiste con... Ahí está. Perfecto. A ver, hola. Estamos muy bien. Estamos al aire, en el aire. En el aire. O al aire. Ambas y cosas. en el aire. Y en el aire. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días. Solo, digamos, vamos a extrañar la presencia de nuestro compañero Fortunato Morrone. Irreemplazable. Irreemplazable. Ya lo decimos. Pero bueno, vamos a tratar de cubrir algún aspecto de los que él siempre resuelve, que tiene que ver con la musicalización y tiene que ver con esa cosa de humor particular de Fortu del que nosotros carecemos. Bueno, acá estamos. ¿Tanto querías que se produjeran las elecciones para después tener tema? Bueno, acá estamos, se produjeron y tenemos tema. ¿Querés que ya empiece a hablar o querés hablar vos primero? Como vos quieras. No, conversemos porque... Bueno, primero no fue una sorpresa, a ver. No fue una sorpresa el resultado. No, lo había dicho Cristina, ¿no? Hace ya varios meses que iba a ser una elección de tercios. Sí, y además es como... a ver, la apatía y la decepción de los tiempos previos, no sé cuándo empezaron esos tiempos, pero me parece que anunciaba de alguna manera este resultado. Lo que pasa es que es como lo que uno no quiere admitir, mira para otro lado porque se lo ve venir, pero no es una sorpresa que Milei sacara los votos que sacó, ¿no? Por ahí no era lo que uno quería, pero no es una cosa sorprendente porque por un lado la cantidad de gente que no fue a votar era previsible. Yo te digo, militancia enojada y como modo de repudio, yo no voy a ir a votar, que son los mismos que después que vieron el resultado, por supuesto están repudiando e insultando. Pero
Pero me parece que hay que poner el ojo también ahí, ¿no? Porque, no sé, yo creo que todavía necesito como separarme más del fenómeno para poder poner otros elementos para el análisis, ¿no? Pero que me sirvan, un análisis que me sirva a cambiar la mirada, a abrir puertas, a abrir un camino, a abrir futuro, no un análisis que se enriede ahí en explicaciones que no le aportan nada a nadie, ¿no? Porque nosotros vivimos en un microclima, estamos en un microclima, los que tenemos militancia, los que siempre estamos haciendo estos análisis políticos, pero eso está muy lejos de la sociedad. La sociedad no está en eso y no escucha tampoco esos análisis, no entiende y no le importa porque está demasiado agobiada por las necesidades, que son muchas y que afectan a amplísimas capas de la población, ¿no? Ahí me parece lo sorprendente en esta elección, creo que tiene que ver con que el rival a vencer se pensaba que iba a salir de la disputa entre Bullrich y Larreta, porque se creía o se mal creía que el enojo de la población con la política económica fundamentalmente se iba a expresar a través del voto hacia Juntos por el Cambio, y que iba a haber un voto, digamos, entre comillas, ya marginal, que podía llegarlo a votar a Milei, e inclusive hubo muchos dirigentes del oficialismo y muchos periodistas también que alentaban de alguna manera que Milei no se caiga, ¿no? O sea, no se tenía que caer, no se tenía que caer, porque la disputa era esta, ¿no? La de los 3 tercios, digamos. O 3 tercios. Y me parece que cuando uno empieza a tomar perspectiva, creo que el voto generalmente es emocional, pero hay un voto ideologizado también, hay un voto que tiene que ver con un montón de sectores de la población que tienen mayor formación política, o tienen mayor interés en la política, tienen mayor participación, de una u otra manera, no necesariamente a través de la militancia partidaria, pero sí a través de la militancia social, a través de otras instancias que le dan a esa persona una capacidad de poder analizar más fríamente, ver las perspectivas, ver lo que ofrece uno, lo que ofrece el otro. En los días posteriores al domingo, muchos sacaban del cajón de los recuerdos lo que eran las plataformas electorales, ¿no? De la época en que uno votaba con plataformas electorales. Nosotros lo hemos comentado también acá, en los programas lo hemos anteriores. comentado también en nuestros programas. O sea, todo eso que se fue perdiendo, ¿no? Porque inclusive cuando los candidatos actuales planteaban algunas cuestiones, siempre se veían como cuestiones más aisladas, ¿no? O sea, no tanto desde el punto de vista de lo que sería un programa de gobierno, sino como que, bueno, vamos hacia esto, pero con cosas muy muy sueltas, no había un encadenado de medidas, de políticas de gobierno, no se expresaba de esa manera, se expresaba más en la bronca, o sea, yo me acuerdo la campaña de Bullrich y Larreta era terminar con el kirchnerismo, Así digamos. es. Ese era su mayor eslogan, o su mayor pensamiento, se traducía a través de terminar con el kirchnerismo. Y el de Milei es terminar con la casta, digamos. Después todo eso tenía sus condimentos, pero el mensaje claro, el primero era ese. Bueno, Entonces, y hay que entender por qué eso tiene su encaje en un sector importante de la población, ¿no? El terminar con el kirchnerismo, por un lado, pero el terminar con la casta, que es más allá que el kirchnerismo, bueno, eso también tiene claro, su porque lectura. en la casta entrarían todos y todas, ¿no? Sí. O sea, también los representantes de Juntos por el Cambio. Que es Exacto. ahí donde me parece que entra lo emocional, ¿no? O sea, el voto joven, que tanto se está hablando en estos días, y el voto de un sector de la población, o casualidad, digamos, o llamativamente,
de los sectores más empobrecidos de la población, aquellos que la están pasando más difícil, ¿no? Que el sueldo no les está alcanzando, y inclusive no que no tienen trabajo, sino que tienen trabajo, pero que el trabajo, que la remuneración que reciben tampoco les alcanza porque la inflación le come los salarios, que es lo que le pasa a todos, pero me parece que ahí Milei encontró un lugarcito desde donde poder hacerse más popular, ¿no? Es decir, bueno, el problema son todos estos. O sea, Milei representó el váyanse todos o que se vayan todos, esa bronca a través de ese mensaje, ¿no? Desconociendo él, o por lo menos yo creo que lo conoce, pero se hace el tonto, que no se puede ir. O sea, no es que no exista más nada y que ahora todo el mundo se arregle como pueda, ¿no? O sea, eso no va a pasar, no lo va a poder sostener, y va a defraudar nuevamente a todos aquellos que lo han votado, llegue o no llegue después a ser presidente. O sea, va a defraudar porque es una mentira lo que está haciendo. O sea, es una mentira. Distinto es si vos podés plantear determinadas medidas que sean más restrictivas en derecho, podés quitar derechos, podés limitar derechos, o podés plantear un libre mercado, podés plantear muchas cosas desde el punto de vista económico, tal vez social, pero lo que no podés hacer es desconocer que vivís en un sistema, y este sistema, le guste a Milei o no le guste, no puede prescindir. O sea, una persona, un candidato que dice que él va a romper relaciones prácticamente con China y con Brasil, que son los primeros dos socios comerciales que tiene la Argentina, primero China y después Brasil, ¿no? O sea, es creer que eso es factible y que eso lo va a regular el mercado. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Primero porque no existe en el mundo esas relaciones. No existe en el mundo esas relaciones. Y segundo, que ideologiza algo que no tiene tampoco ningún asidero, porque los vínculos entre Estados Unidos y China económicamente son multimillonarios. O sea, China le vende 10 millones de autos, por ejemplo, a Estados Unidos. Sí, yo entiendo ese análisis, pero no es el análisis que hace una parte importante de la población. Pero por eso decía que ese es el voto emocional. Claro, no es ese análisis, porque además no hay formación para que un porcentaje importante de la población acceda, digamos, como propio a hacer ese análisis. No hay, acá tenemos un bache importante. Esas son las explicaciones que hacemos, los análisis, los más formados, los formados en otra época sobre todo, ¿no? Bien formados, formados políticamente más allá de lo partidario, pero hay una parte importante de la población que vos le haces ese análisis y ¿cómo decirte? Es como, no le dice nada, que creo que son los que ponen el voto ahí. A ver, si un candidato, la propuesta de un candidato es quitarte derechos y eso convoca votos, es evidente que hay un desconocimiento total y absoluto de lo que son tus derechos y por lo tanto no hay valoración de los derechos. O sea, yo te propongo quitarte derechos, porque lo dice de modo explícito, y entonces yo te voto. Ajá, ¿y cómo decirte? Ahí tenemos un bache importante que me parece que necesitamos ponerla. Te corté, seguí con tu desarrollo, pero a mí me parece que ahí necesitamos poner el ojo. Y no es que yo tenga ninguna respuesta, ojalá la tuviera, pero me parece que estos análisis, que era lo que te decía al principio, que es entre nosotros, entre comillas, ¿no? Es como un sector de la población, son los que... Pero hoy todo es con... hasta ni siquiera con un eslogan, con una palabra, ni siquiera un eslogan, y eso entra porque está dicho de un modo con violencia, que es propio de la época, con mucha violencia, el suavecito que va y dice y explica, y sustenta, y hace desarrollo ideológico. Olvídate,
Viene alguien, grita, vocifera, y vos tenés bronca y tenés un futuro cerrado y te larga 2 palabras, una palabra, ni siquiera una frase, y vas detrás de eso. Es como decirte referencia en un mundo donde las referencias han desaparecido. Sí, coincido en eso, pero a ver, por eso yo decía que el voto que votó por Unión por la Patria, creo que es un voto más racional, un voto que no tiene que ver tanto con las emociones, sí con las emociones históricas, el peronismo, toda esa cuestión de la mística y todo eso, pero que tiene un fuerte contenido ideológico, ¿sí? Porque el que vota eso sabe lo que está votando y sabe que lo que significó el peronismo en su momento, lo que significó y significa el kirchnerismo, o sea, tiene un voto que está pensado. El que votó a Juntos por el Cambio también votó algo que sabe lo que está votando, ¿sí? Sabe cuál es el modelo de sociedad que quiere. Algunos, digamos, más allá de que para mí ambos representaban lo mismo, pero bueno, uno dicho de un modo más menos violento y la otra diciéndolo de un modo más violento, pero en definitiva el modelo de país también estaba explícito. Lo que no se tomó en cuenta es que había un voto mucho más emocional, mucho más, digamos, de bronca, mucho más vinculado a la coyuntura, ¿no? Ni a la historia, ni a la coyuntura, a lo que le está pasando día a día, que se iba a expresar a través de un candidato de ultraderecha, como es este caso. Porque también uno pudiese pensar, como pasó en Jujuy en su momento, la izquierda podría haber tenido más votos, ¿no? Porque en definitiva a ese trabajador que votó a Milei, seguramente Miriam Bregman o alguno de los candidatos de izquierda le hubiese respaldado mucho más y lo hubiese defendido mucho más o lo defendería mucho más. Sin embargo, apostó a lo disruptivo, vaya uno a saber por qué. Pero digo, no fue Una de las cosas que invocan es porque es algo nuevo. Sí, está bien, pero digo, Miriam Bregman tampoco fue presidenta nunca, ni tuvo el poder para irrumpe, y Miriam Bregman viene teniendo toda una trayectoria, hace rato la conocemos, se la conoce, tiene una suerte de instalación, pero esto es como lo nuevo. Y yo creo que eso hay que leerlo. No, digamos, no estoy de acuerdo. A ver, yo tengo una posición clara tomada respecto de Milei, pero lo que quiero es entender algún aspecto, por lo menos, de los que votan a Milei. Pero es lo que vos estás diciendo, no hay más que eso. Sí, y quiero entender porque me parece que es como decirte, no es solamente una cuestión de, bueno, a ver si pierde Milei, le ganamos, entonces, claro, no es solamente eso. A mí me sigue preocupando ese porcentaje de la población. Me sigue preocupando, porque eso viene de algún lado. Eso viene de todo un proceso de falta de formación en la educación. Eso es todo un proceso. Se expresa de este modo y hay elementos de coyuntura que lo alimentan. Pero ahí hay un bache, aquí hay que prestarle atención. Y no es solamente, bueno, fenómeno, ganamos, entonces listo. Ahí hay que poner el ojo. Hay un tema, hay una ausencia de formación política no partidaria. Formación política no partidaria. Una formación que tiene que darse necesariamente a través de la educación, ¿no? Claro, pero yo creo que ahí entramos de nuevo al análisis que se hizo previamente, digamos, a las elecciones, que tiene que ver cómo se fue instalando Milei. Milei es producto de un sector de la sociedad o del establishment, para decirlo, que apostó a un candidato que iba a correr toda la discusión hacia la derecha, ¿sí? Así es. Que lo logró, corrió toda la discusión hacia la derecha, pensando que iba a seguir siendo un candidato marginal y que toda esa desconformidad que tenían muchos de los argentinos y argentinas se iba a expresar a través de Patricia Bullrich o de Larreta, como candidatos de esa derecha más racional con las cuales estos sectores se han, digamos, enriquecido durante toda la vida, digamos. O sea, es parte, digamos, de un modelo de económico y social que ellos siempre han
han pregonado. Para y ellos que también, ganando Milei es un susto. Para ellos, claro, entonces ahora se dan cuenta que Claro. le apareció una persona que, digamos, es disruptiva no solo en el discurso, sino que también quiere hacer cosas que terminaría con un montón de Dale. situaciones que para ellos ha sido muy beneficioso. Exacto, y que afectaría sus en esa intereses. se lleva puesto no solo a los trabajadores, no solo a las Así mujeres, es, no solo a los así jubilados, sino también a los empresarios. Tal Porque cual. es un modelo, digamos, impracticable. Esta es la realidad. Así es. Esta es la realidad, es un modelo impracticable. Entonces, creo que hay, digamos, por eso yo vengo diciendo, inclusive antes de las elecciones, creo que es un final abierto esto. Es un final abierto que va a tener muchos condicionantes, Sí. muchísimos. Y que va a abrir puerta a un nuevo análisis que tenemos que hacer. Coincido con vos en esto, Lía, en que gane o pierda, no importa quién termine siendo el presidente, me parece que es un llamado de atención a la dirigencia política respecto a cómo reacciona nuestra sociedad, ¿no? Y qué es lo que estamos generando, cuál es el mensaje que le estamos transmitiendo a los jóvenes, cuál es el mensaje que estamos dejando, ¿no? O sea, cómo una sociedad que se derechiza no es una buena sociedad, porque es una sociedad que va a promover prácticas y conductas que van a ser de exclusión, discriminatorias. ¿Cuál ha sido la propuesta para los jóvenes en esta elección? No ha habido. Claro. Entonces, alguien viene y te dice, la libertad. Y sí, claro, escúchame, si todo lo demás, y eso pega. Entonces, la libertad y la culpa de todo lo que pasa la tiene la casta política. por supuesto. Si no tienen respuesta y no tienen propuesta, Ahora, claro que vos sí, fíjate que entre comillas, ninguno le preguntó a Milei, pues yo no lo escucho eso, ¿por qué no participaba de la Cámara de Diputados? Él fue electo diputado, ¿por qué no participaba de los debates? ¿Por qué no presentó proyectos? ¿Por qué no presentó proyectos? No importa si después salían o no salían. Hay muchos diputados y diputadas que presentan proyectos que después no logran aprobarse. Sí, pero parado él en lo de la casta, él te contestaría. No se lo preguntan, pero él te contestaría y no vale la pena porque la casta aparte, son todos los vos fíjate mismos. que Su respuesta es... él logró instalar que el problema económico de la Argentina tiene que ver con el gasto del Estado, que representa el 5% del PBI. Digo, no incide en nada. Yo estoy de acuerdo con vos. Pero digo, ¿cómo logra eso? Entonces, el problema es porque le dan un bono o una asistencia o la asignación universal a una mujer que tiene 3 niños. O sea, ese es para este sector de la sociedad, producto de lo que ha manifestado. Ojo, porque en eso ahí hay una connivencia entre la derecha racional y la derecha irracional. Sí. ¿No? Porque ellos son los que han alimentado que el pobre, que el laburante, que tiene que ir a la fábrica todos los días, o es albañil y se tiene que hacer sus changas, entienda o crea que la señora que está al lado y recibe la UH es la responsable de la situación económica. Exacto. Y no él, y él tiene que padecer porque tiene que ir a trabajar todos los días. Y él cree eso. O sea, ellos llevan la pelea de pobres con pobres. ¿Sí? Entonces la alianza es del establishment con los más pobres para que se peleen con los pobres. O sea, terminan siendo la mano de obra de estos mismos. Es como lo que recién te contaba que había visto en televisión, que contaba una chica que está asistiendo un equipo de asistencia por el tema de las inundaciones en La Plata. Las chicas, la verdad no llegué a escuchar si eran de la provincia o eran del municipio, y estaban ayudando a las personas que eran víctimas de la inundación y que estaban perdiendo sus cosas y demás. Entonces decía, nosotros llegamos y la gente nos insulta. Lo que la gente no sabe es que nosotros tenemos viviendas que son inclusive más precarias que estas que estamos asistiendo, y que nosotros también nos hemos inundado y que tenemos un montón de situaciones nuestras, familiares, sin resolver, y estamos acá ayudándolos a ellos. Entonces, lo que te lleva la situación siempre es al enfrentamiento entre los más humildes. Sin duda, eso está generado absolutamente, pero también hay ausencia de formación en valores como la solidaridad, por ejemplo. Hay ausencia.
Y no hablo de la solidaridad como, o sea, en coyuntura y en una emergencia, ¿no? La solidaridad como valor, como cohesor concepto social, de vida, claro. como cohesor social. El otro día escuchaba, muy interesante, escuchaba una charla de Tedesco, de Juan Carlos Tedesco, hablando en relación a los pilares de la educación del futuro, ¿no? Y hacía referencia, me parece interesante, lo quiero profundizar, porque fue una escucha así al pasar, no volví sobre el tema. Pero me pareció interesante que a su vez hacía referencia a otro autor, hablando de la solidaridad como cohesor social, de la organización social, al principio del siglo XX, donde definía, me parecía muy interesante, que la sociedad era como un organismo humano, ¿no? En su funcionamiento. Y la solidaridad en un organismo es como automática, decía él, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque un organismo, como decirte, es una estructura donde no sobra nada, es decir, el corazón, los riñones, hasta el último órgano más chiquitito, todo hace falta, todo tiene una función. Entonces describía que con todo el sistema económico, con el desarrollo de un sistema económico concentrador, más el desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, en realidad genera la exclusión de aquellos que ya no necesita, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque con tener un porcentaje de la población que consume, garantizado eso, el resto queda excluido y no le importa y no lo necesita. Entonces decía, me parecía muy atinado, que ya esa solidaridad propia de un armado social, automática como le llamaba él, entre comillas, esa solidaridad hay que trabajarla, hay que instalarla, hay que desarrollarla, es decir, no viene automáticamente, requiere de ponerle intención y dirección concreta para que vuelva a ser un cohesor social, es decir, para que recomponga vínculos, para que sea un elemento en la recomposición de vínculos de una desestructuración muy importante que se va verificando en las sociedades, en las instituciones, y como si no se encontrara alrededor de qué se puede volver a tejer y a reestructurar, digamos, ¿no? Me parecía muy interesante porque personalmente yo rescato siempre el tema de la solidaridad, que creo que además no está adecuadamente planteado, ¿no? No hablo, a ver, hay personas que en cierta situación de tragedia salen, corren, llevan una botella de agua, unas zapatillas, no sé qué historia, y que después en el cotidiano putean porque, bueno, esto que no laburan, ese mismo, ¿no? Tiene una acción solidaria, pero esa solidaridad necesita ampliarse y necesita ampliarse con otra concepción de la organización social y de las necesidades sociales, me parece, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay un tema que tiene que ver desde el lugar en que uno pone al otro. En el caso de las personas estas que vos mencionás que son solidarias frente a una inundación y van y buscan lo que tienen y lo dan, lo hacen desde una situación diferente, desde un lugar superior, entre comillas, digamos, ¿no? O sea, yo no tengo problemas o tengo resuelto estos problemas, busco algo, te lo doy, pero eso que te doy no me está afectando a mí, no me quita nada a mí, todo lo contrario, es algo casi que me sobra, te diría. Y sí, estoy de acuerdo. Entonces, ese vínculo se construye desde otro lugar, de un lugar de superioridad. Y en el tema de la solidaridad, ¿por qué decía yo antes lo de las personas más empobrecidas, ¿no? Porque pobre no es la gente, son tan empobrecidos, ¿no? Las personas más empobrecidas, cuando le plantean esto, ese discurso, por eso para mí los medios en eso han sido terribles, han hecho un daño terrible, pero con la sociedad, con cada uno de nosotros y nosotras. O sea, lo que han hecho es que esa persona empobrecida entienda que el que tiene al lado, ¿sí?, que tal vez no tiene
no tiene la posibilidad de tener trabajo, o que su situación familiar no se lo permite, o que tiene situaciones de conflicto mucho más serias que él, es su enemigo. Esa solidaridad ahí se perdió porque le hicieron creer que porque recibe ese plan o porque no sé, recibe la UH, es su enemigo, y en lugar de entender que, digamos, está en las mismas condiciones, que él tiene la posibilidad de tener trabajo, o ella, pero que eso también depende de alguien que está por encima de ellos, digamos, ¿no? O sea, no es paritario eso, porque a las personas empobrecidas, quienes deciden sobre su destino, no están en igualdad de condiciones, ¿no? O sea, no son iguales. Exacto. Entonces, coincido. Acá me parece que lo que hay que tratar de desarticular es ese mensaje. O sea, a mí la solidaridad de las damas de beneficencia me pone muy molesto, porque no es solidario eso. Así es, yo creo. Eso es como lavarse la conciencia de algo que para mí no se las lavan, porque siguen teniendo la conciencia sucia, porque cometen otro tipo de acciones que son terribles, ¿no? Porque justifican y avalan otro tipo de cuestiones, porque sus empresas o sus campos o lo que sean generan sometimientos, generan desigualdad, generan un montón de cosas, y después, porque junten 10 colchones para dárselos a personas que están en situación de inundadas o lo que sea, sienten que están haciendo el bien, son las personas de bien, como se dice, ¿no? Y me parece que ahí es donde hay que empezar a hurguetear un poco y empezar a desarmar ese discurso. Por eso digo que... pero el discurso se desarma con acciones. Claro, con dos cosas se desarma. Con acciones que tienen que ser a través de políticas públicas. Exactamente. Y con un modelo educativo que lleve, ¿no?, a romper esos paradigmas, porque no hay otra forma. Es la base, y absolutamente. En eso, por eso es tan importante tener educación pública, por eso es tan importante tener que las universidades sean públicas, por eso todo lo que tener un CONICET, todas estas cosas que creo que nosotros hemos aprendido, porque la Argentina en eso también es modelo, y lo ha sido, y ese es el gran problema, eso es lo neurálgico para este modelo neoliberal o liberal o fascista que ha tenido la Argentina desde la aparición, te diría, del peronismo, pero también previo con Irigoyen y todos los que son los movimientos nacionales y populares. Eso ha roto ese modelo conservador y de derecha y ha puesto los cañones. Se han dado cuenta que antes lo hacían con los militares, ahora no los necesitan, y lo que lo hacen a través de esto, ¿no? De primero instalar un modelo de pensamiento y después, instalar candidatos. A veces se les va la mano, a veces no lo pueden después controlar. Claro. No y está en nosotros hacer frente a toda esa situación, ¿no? Así es. Bueno. Ya que Fortu nos abandonó, a ver, digámoslo. Ya que Fortu nos abandonó, vamos a tener que escuchar algo, ¿no? Sí, y además, después de todo este desarrollo, por favor, escuchemos algo de música. Bueno, vamos con León Gieco, me gusta más. Muy bien. Los Salieri de Charlie. Vamos todavía. Y después contamos algo de Salieri. Somos campesinos de la raza del troqué, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca mentimos en la iglesia.
Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la Negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Aunque tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ochoa para sacar la voz, siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la perla del 11 compusiste la balsa, después de la cana no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. El 1% quiere esto torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todos sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Somos tipos solos, comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Ticara. Nos apura el Odeón, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros, vendemos mucho disco pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Marraca a tomarnos unos vinos con el borracho que nos canta? Nos gusta Magal cantando Llámame, siempre mencionamos a Pugliese. Troilo y Grela es disco cabecera, siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. En Caput Diego Capusotto. son todos drones. Pasan cosas. Los liberales me fascinan. Señor, se robaron PBI. He notado en esta radio que estaban todos escondiendo PBI que se robaron. Es una vergüenza. Son todos drones. La vi a Eve comiendo un sándwich de PBI, de salame y queso. Son todos drones, señor, se robaron PBI. Radio Caput. Parece que hay un combate ahora el sábado por Space de Dylan contra Alcárcel. Esas cosas. Los liberales me fascinan. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput.
sí. Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Bueno, volvimos. Estuvimos escuchando Los Salieri de Charlie, de León Gieco. Bueno, y lo pusimos porque hoy, 18 de agosto de 1750, había nacido el compositor italiano Antonio Salieri, que pasó la mayor parte de su vida en la corte imperial de Viena, y donde fue compositor y maestro de capilla. Y el gran tema, digamos, ¿por qué dice Los Salieri de Charlie? Porque en realidad se lo acusa a Salieri de su rivalidad con Mozart en esos tiempos. Inclusive hay también algunas fantasías, porque nunca se pudo comprobar que tendría que ver con la muerte de Mozart. Estaría vinculado también Salieri, pero eso después nunca se llegó a comprobar. Pero sí que aparentemente se quedaba con algunas de sus composiciones. O sea que hace mucho que pasan esas cosas. Sí, exactamente, 1750, sí, hace unos años ya. ¿No? Que ¿Tendría su influencia ahí Clarín y La Nación? Y tal vez, ¿no? ¿Cómo se han construido? Bueno, esto es los clarines y naciones de la época, ¿no? Tal cual. Y bueno, y en el corte seguíamos hablando, porque se nos disparan tantos temas. Porque esto que venimos comentando tiene tantas aristas. Que cada una merece un desarrollo, una profundización. Obviamente no nos da para desarrollarlo en un programa completo, pero nos va despertando como meternos en otros temas que están todos vinculados, y necesariamente caíamos en el tema de la educación, ¿no? La educación pública, la educación como prioridad. Y mencionábamos, bueno, que las prioridades están dadas por los presupuestos, pero también una vez que tuviste el presupuesto alto, por supuesto, también con una planificación estratégica, ¿no? Para el desarrollo de la educación hoy y para el futuro. Eso que yo mencionaba antes tenía que ver con los pilares, que eso está surgido, además de trabajos y estudios en la UNESCO, de esos 4 pilares para la educación de futuro, ¿no? Y uno de esos pilares es la educación en derechos humanos, ¿no? Planteado como el derecho que tiene la población a ser educada en derechos, ¿no? Y algo que está tan lejano. Y bueno, y entonces empezamos a marcar algunos problemas importantes que íbamos detectando, que de algún modo los empezamos a plantear a partir del análisis del resultado de la elección, pero la elección pasa, gane quien gane, y así como, por lo menos yo lo que registraba es que la única referencia que tienen los jóvenes en campaña electoral es ser considerados como mano de obra. Entonces se les dice que, bueno, que va a haber programas para que tengan trabajo, para generar trabajo. Y, ¿cómo decirte? No hay ninguna propuesta que ponga el ojo en la posibilidad del desarrollo de la creatividad, porque el trabajo al que se refieren es el trabajo remunerado, ¿no? Entonces, para que vos tengas tu ingreso y no sé qué, entonces vamos a garantizar que tengas trabajo y no sé qué historia. Pero me parece que dejan por fuera lo más importante, como la esencia y el motor de los jóvenes, que tiene que ver con la libertad, de que este personaje ha tomado muy bien ese término, y que registren libertad, ¿no? Y realmente, si uno puede darle rienda suelta a su creatividad cuando es joven, y darle rienda suelta es tener condiciones
para poder desarrollarla, condiciones que desde mi punto de vista tienen que estar dadas por política pública, bueno, también podrás, digamos, tener un mensaje diferente que también pegará en la emoción, pero no desconectado de la cabeza, ¿no? Una emoción conectada a la cabeza. Sí, es muy profundo todo lo que vos estás diciendo como para poder sintetizarlo, digamos, ¿no? O sea, porque abre un montón de aristas, de puertas para profundizar y para poder entender lo que nos pasa como sociedad también y lo que queremos como sociedad, en definitivo, ¿no? Tal cual. Porque yo pensaba, bueno, ¿cuál es el mensaje a los jóvenes, no? Y el mensaje a los jóvenes sería el correcto, decir, bueno, vamos a generar, no sé, las posibilidades para que cada uno de ustedes pueda estudiar determinadas carreras y después a través, por ejemplo, uno de los grandes temas que hoy se están planteando es todos quieren ser programadores, ¿no? Digo esto de la informática y todo eso. Y son, digamos, son todas carreras que hoy tienen, por supuesto, un auge y los chicos ganan mucho dinero, inclusive ganan dinero con exportando su trabajo hacia empresas multinacionales y cobran dólares y las propuestas, inclusive las propuestas del propio oficialismo tienen que ver con mejorar esos ingresos en términos del dólar, en qué tipo de dólar pueden llegar a liquidarlo, o sea, pero la verdad que para mí el tema, digamos, a mí no me cierra desde ese lugar, con cualquier propuesta, no importa, por más que, porque en definitiva lo que estamos generando es un modelo de pensamiento y de vinculación profundamente individualista. Totalmente individualista. ¿No? En donde cada uno, sí, Totalmente. por supuesto, le va a ir bien, pero le va a ir bien a pocos. Así le va a es. ir bien a pocos. Es como creer, esto es como cuando los padres creen que porque sus hijos los llevan a jugar al fútbol, todos van a ser Messi o todos van a ganar mucho dinero. Y en realidad son muy poquitos los que llegan a ganar esas fortunas que después terminan ganando los jugadores. Que lo ganan con su trabajo, yo no estoy discutiendo eso. Lo que estoy diciendo es que ese no es el modelo de sociedad. Tal cual. Entonces, esto es como cuando uno llevaba a los hijos cuando eran chiquitos a jugar y jugaban solamente los que eran buenos, pero los que no eran buenos no jugaban porque teníamos que ganar el campeonato, te decían. Entonces vos decís, bueno, pero ¿cuál es el mensaje que yo le estoy transmitiendo a esos niños? ¿No? Que solamente van a jugar aquellos que se destaquen en una determinada disciplina. O sea que el deporte pasa a ser solamente un tema de competencia, ¿no? Un tema de sociabilización, de poder interactuar, de poder entender un juego que es un juego colectivo, en donde mejor jugaría cada uno si todos pudiesen colaborar y cada uno colabora uno con el otro. O sea, el concepto, ¿no? de lo colectivo sobre lo individual. Y me parece que lo que se quiere instalar es un modelo netamente individualista. Entonces a mí me preocupa eso, me preocupa porque no es esa la educación que yo quiero para mi pueblo, para cada uno de los con los que yo estoy conviviendo, porque, digamos, yo quiero salir a la calle y encontrarme con gente que piensa, digamos, de otra manera, no el que siente que es más poderoso porque ahora puede acceder a poder vender su producto y le liquidan en el dólar MEP. No me importa eso, honestamente no me importa, porque me parece que es importante porque tiene que ver con el ascenso social, tiene que ver con un montón de cosas y todo el mundo ahora me podría estar puteando porque yo estoy hablando de cuestiones que, bueno, vos no querés que la gente tenga dinero. No, yo creo que todo el mundo merece tener dinero y todo el mundo merece tener las cosas más lindas y ojalá lo puedan tener, pero yo quiero que todos lo tengan y para que todos lo tengan tiene que haber un modelo de sociedad distinta. Con una escala de valores. Con una escala de valores que no es la que estamos construyendo. No, exactamente. Independientemente de las elecciones, yo creo que tenemos que ir pensando ese modelo de sociedad, ¿no? Así es. Que seguramente lo que plantea hoy el gobierno y en este caso con Massa como candidato a presidente es el que más se acerca a ese modelo de sociedad, en donde se respete la universidad es pública, la educación pública, la salud, en fin, un montón de cosas que hacen a ese modelo. Pero digo, ojo, porque más allá de las candidaturas, más allá de los gobiernos, hay también un trabajo que tiene que ver con la sociedad. Totalmente. Y una sociedad que tiene que ser distinta a la que estamos construyendo. Porque la verdad es que lo que estamos tratando de hacer es que generar algo en un mundo que es netamente capitalista y hoy solamente sirve
el que tiene dinero, solamente se valora el que tiene dinero. Y la persona que dice, no, le va muy bien, es aquella que le va muy bien económicamente. Vos te diste cuenta que nadie dice si a alguien le va bien porque construyó una familia o porque tiene buenos amigos o porque, no sé, es feliz, toca la guitarra, no sé, en el subte, pero es feliz. Esa persona dice, no le va bien. ¿Por qué no le va bien? Y porque toca la guitarra en el subte. Pero si es feliz... Así es. O sea, ¿por qué no empezamos a cambiar el eje? ¿Por qué no empezamos a pensar que lo que tenemos que buscar es la felicidad? ¿No? O sea, que la gente viva feliz. Cada uno que viva como quiera, ya que ahora somos todos libertarios. Claro. ¿No? Que cada uno viva como quiera. Ya veo que lo vas a votar. Sí, justamente. Entonces, me parece que pasa por ese lado, ¿no? Sí. O sea... Es que a ver, lo personal, individual, que no es el individualismo, sino lo personal, se va anulando en esos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, vos tenés trabajo, no sé, ya está resuelto, pero lo humano, el aspecto humano de cada cual está totalmente relegado. Eso no es tema. Eso no es tema. Y yo creo que ese es el tema. Hablamos de una sociedad, digamos, estructurada u organizada a partir de una cierta escala de valores. Bueno, esos valores están representados por todos los derechos humanos. ¿Cuáles son esos valores? Los que están representados por los derechos humanos. A ver, la libertad. O sea, vos me proponés quitar derechos y yo te voto, porque vos me hablas de la libertad. Y no hay nada más representativo de la libertad que los derechos humanos. Ahora, si yo tengo una ignorancia absoluta acerca de los derechos, no solo porque no me he formado y no tengo información, sino también porque no tengo ejercicio de esos derechos. Y no tengo ejercicio porque hay un sistema que tampoco le interesa que yo me informe sobre mis derechos, porque si me formo y me informo, los voy a exigir. Entonces me parece que todo un círculo vicioso, donde ahí no, en realidad, no es porque no se han dado cuenta que nos tenemos que formar en derechos humanos, es porque tampoco interesa. Es porque tampoco interesa, porque si te formás, exigís. Y yo creo que hay un tema central que debiéramos, no nos da hoy para conversar, pero digamos, volviendo a hablar de los jóvenes, trayendo otra vez el tema de los jóvenes, no hay ámbitos de participación genuina, no hay ámbitos de participación en términos de elegir, de decidir, de proponer, y eso además es un reflejo de lo que se da, por otro lado, en las propias organizaciones políticas, en los propios armados de las organizaciones políticas, donde para afuera y en el mensaje se dice una cosa y para adentro se hace otra. Entonces, para adentro tampoco hay espacios para la discusión, para la escucha, adentro no hay diálogo. Entonces, salir con un speech, con un mensaje del diálogo, cuando no lo practicas, y ese tema, esa incoherencia, bueno, también es difícil, como decir, impactar en la sociedad con ese mensaje, si la sociedad mira y no hay tal coherencia, no se hace aquello que se proclama. Y yo creo que ahí también hay un tema, y tiene que ver con la coherencia personal. Tiene que ver con la coherencia personal, y la coherencia personal no es solo una cosa de uno con uno mismo. La coherencia personal sí tiene que ver con hacer aquello que se piensa y se siente. Eso en la relación con uno mismo. Pero la coherencia fundamentalmente tiene otro aspecto sumado a ese, que es la relación con los otros. Y en la relación con los otros hay coherencia cuando uno da al otro el trato que pretende recibir. Ambos conceptos y ambos principios constituyen el concepto de coherencia y el ejercicio de la coherencia. Y eso no es tema, y debiera serlo, como eje y como centro de como eje orientador
la conducta personal en función de un armado social, ¿no? Sí, hoy pensaba, había escuchado a un periodista, a quien respeto mucho, que decía que había, justamente ayer fue el aniversario del fallecimiento del general San Martín, ¿no? Y decía que había que desempolvarlo a San Martín, porque a San Martín se lo trae siempre para homenajearlo como el libertador, pero nunca se profundiza en San Martín, nunca se profundiza en lo... O sea, vos fíjate que, por ejemplo, el cruce de los Andes, la gesta es cruzar los Andes. Ahora, siempre se habla de lo que significó ese cruce, pero nunca se habla para qué lo cruzó. O sea, ya parezco Mile, mira. Se plantea siempre como lo más importante de la gesta, el hecho en sí, pero no el porqué de ese hecho. Entonces, me parece que creo que tenemos en nuestra historia personajes como San Martín, como Belgrano y tantos otros, que han marcado otros caminos que lo que la historia oficial cuenta, ¿no? Que han marcado, que han trazado, digamos, parte de nuestro presente también. Y no se los busca por ese lado, se los busca por las cuestiones más, las gestas heroicas, pero sin entender hacia dónde, ¿no? Por ejemplo, hoy planteaban, San Martín liberó, ¿no?, Chile, Perú, pero no los ocupó, o sea, los liberó. Así es. ¿No? Entonces, estas cosas que hacen a ir más allá de lo que uno ve, ¿no? Me parece que sería bueno, tal vez, en otro, como así en su momento hablamos con Mariano Sarabia sobre Belgrano, bueno, ir rescatando, pensaba, ¿no? Sí, pensaba ir eso. rescatando estos próceres, realmente próceres de nuestra historia. Rescatar la esencia. ¿No? La esencia, ir más allá, ir el valor humano de cada una de sus acciones. No solamente en qué batallas ganaron o perdieron. Porque es eso lo que se puede traer al hoy, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues el mismo San Martín hablaba de la deuda odiosa, ¿no? O sea, todas esas cosas que después quedan en el olvido, ¿no? Y solamente la rescatan algunos historiadores, pero no está en lo cotidiano. No está en lo cotidiano. Exacto. O sea, Belgrano, el creador de la bandera, la escarapela, fíjate, con todo lo importante que puede ser eso de lo simbólico, un montón de cosas, pero había otro Belgrano que no se habló, hay otro San Martín. De aquello que marca dirección de vida, de aquello que puede orientar a las sociedades en una dirección de progreso, desarrollo, en base a la solidaridad. Yo estoy un poquito pesada con lo de la solidaridad. Sí. La inundación te pegó, parece. La inundación, sí, más todo lo que ha dejado al descubierto. Nos tenemos que ir, ¿eh? Nos tenemos que ir. Yo no quería dejar de mencionar que hoy se cumplen 30 años de la desaparición de Miguel Brum. Ajá. Que fue torturado y desaparecido en una comisaría de La Plata a partir de las denuncias que él hizo y bueno, lo desaparecieron y está desaparecido hasta el día de hoy. Y son las 11. Son las 11 y 1 acá, ya nos tenemos ya que ir. Ya nos echan. Mirá bueno, los nos vamos gestos. ya que estamos hablando de San Martín y de la gesta sanmartiniana, con un tema que se llama Científicos del Palo, el masón. Así que bueno, nos vamos ahí nomás. Nos despedimos. Hasta el próximo viernes. Buena semana a todos y para todas y todos. Un abrazo. Chau. Gracias, Lali. ¿Ya está listo? ¿Mandaste? Dale, listo. Claqueta. Dale que no llegas. Necesito y él se embarcó por una patria grande. Llega el libertador. El ejército no está
y sostener gobiernos, está para proteger la voluntad del pueblo. Y a paso redoblado del enemigo contra el río en San Lorenzo bajo un rojo sol intenso. Recluta esclavos y pobres, con 5.000 hombres cruzan los Andes y Chile es libre, no hay tiempo para relajarse. Ah, pero hay que embarcarse. Vence en Lima y pide ayuda para seguir emancipando. Como Rivadavia lo abandona, a Bolívar le cede el mando. La guerra a los españoles hay que hacérsela como se pueda. Si no hay plata ni ropa, daremos de pelotas como los indios, nuestros compatriotas. La hora de los patriotas ha llegado. Es mejor morir que vivir como esclavos. Seamos libres, lo demás no importa, hermanos. Cuidemos no dejar las armas de las manos. En Caput, Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio. Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Política. Presentaron un proyecto en diputados para garantizar la permanencia y estabilidad del CONICET. La diputada nacional del Frente de Todos, Marcela Paso, propone declararlo como baluarte de la investigación y la excelencia con el objetivo de garantizar la permanencia y estabilidad